Le doy gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar siempre atentos a las conferencias aquí en esta plataforma de Zoom y en todas las redes sociales diferentes también que nos acompañan. Hoy vamos a compartir la conferencia de los principios de la resurrección. Vamos a ver ese tema tan importante que nos va a ayudar a entender en realidad también parte de lo que va a ocurrir en los últimos días, donde dice la Biblia que los muertos resucitarán. Y vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir la Biblia, qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces, ¿qué es lo que va realmente a pasar en los últimos días? Y tenemos nosotros que estar pues atentos a esta situación, ¿verdad? Es un tema muy importante. Y si alguno de ustedes tiene preguntas o algo, comentarios, pueden dejarlo en los comentarios, ¿verdad? Valga la redundancia del video, donde sea que lo vean, en cualquier red social que lo vean. Pueden dejarlo ahí, ¿verdad? O si están presentes aquí en Zoom, pueden hacer su pregunta y aquí con mucho gusto nosotros vamos a responderles. Vamos a iniciar, entonces voy a compartir pantalla para que iniciemos de una vez. Habíamos estado viendo los principios de la restauración, habíamos visto esta parte de aquí, donde dice la relación entre el cuerpo y el espíritu. Y es un poco recordando lo que ya habíamos estudiado en los principios de la creación, donde el cuerpo espiritual y el cuerpo físico tienen una relación de dar y recibir, donde los elementos espirituales que el cuerpo espiritual envía al cuerpo físico sirven como inspiración para hacer buenas acciones, y estas buenas acciones se traducen en elementos de vitalidad que el yo espiritual absorbe para su crecimiento. Por supuesto, el yo espiritual se alimenta de dos cosas: los elementos de vida que son vertical, que es el amor y la verdad de Dios, y los elementos de vitalidad, que son horizontales, que vienen del cuerpo físico. Entonces, así es como se logra el crecimiento espiritual. Y habíamos dicho que así también es como iba a resucitar las personas en base a un cuerpo físico. O sea que es absolutamente necesario tener un cuerpo físico para crecer espiritualmente, o sea, para resucitar, porque básicamente crecer espiritualmente es lo mismo que resucitar. Nosotros vamos resucitando paso a paso, poco a poco, paulatinamente, día con día vamos creciendo más espiritualmente. Entonces, más y más vamos resucitando. ¿Qué quiere decir? Pasar de un estado de muerte a vida. Entonces, la resurrección física, esa que muchos piensan que existe, pero ya explicamos que en realidad no existe. Solo eh, existe la resurrección, pero espiritual, que es muy diferente. Y no es igual como decir la resurrección física, como sería una resurrección física si un dado caso existiera, donde en la resurrección física o está muerto o está vivo, ¿verdad? O es uno o es lo otro, no puede estar en lo en medio. En cambio, espiritualmente es diferente. La resurrección espiritual se va dando progresivamente, paso a paso. Hoy podemos estar más resucitados que ayer. Si lo entendemos desde ese punto de vista espiritual, hoy podemos tener un nivel espiritual mayor que el que teníamos ayer. Es lo mismo. Entonces hoy, no hoy podemos estar más restaurados que lo que estuvimos ayer. Y así. Entonces, ahora que vemos aquí esta gráfica de la relación entre el cuerpo y el espíritu, podemos entender claramente por qué es importante el yo físico y la importancia de que a pesar de que el cuerpo físico es temporal, ya dijimos, ¿por qué? Porque así lo hizo Dios, así lo hizo Dios. Todas las cosas, ya dijimos, todas las cosas físicas, todas están terminando, todas se están apagando, todas están llegando a su final. Los árboles mueren, las plantas, los animales mueren,
El sol mismo, como dijimos, está muriendo constantemente, está fusionando diferentes átomos y cuando ya esos átomos, su combustible se termine, va a morir el sol. Ya no va a tener más combustible, más hidrógeno, ¿verdad? Que fusionar. Entonces, todo en esta existencia física está en constante movimiento y la muerte es parte de ese movimiento, porque todas las partículas que conformaban dicho cuerpo se mueven y pasan a otro estado diferente y forman parte de otro tipo de elementos, forman parte de otro tipo de seres, de organismos y etcétera, ¿verdad? Entonces, el universo está en constante movimiento y por ende, nuestro cuerpo físico tarde o temprano llegará a dejar de existir. Y no por eso quiere decir que nosotros vamos a dejar de existir. Nuestro espíritu, que es eterno, va a existir para siempre en la eternidad, en el mundo espiritual. Porque así Dios nos creó para eso, para que nosotros, una vez alcanzado la perfección espiritual, podamos vivir en el mundo espiritual eternamente. Y aparte que el mundo espiritual es muchísimo mejor que el mundo físico. Ya lo habíamos hablado anteriormente, ahora el mundo espiritual es como más sustancial, incluso si nosotros pensamos que el mundo espiritual es algo así como imaginario, algo como insustancial o como una nube, sin una nube sin así como una nube, algo nebuloso, algo que no tiene, eh, que no es concreto, pues, como el mundo físico que percibimos ahora. En realidad no es así, no es así. Y ya lo hemos dicho, el principio divino aclara que el mundo espiritual es más sustancial, más concreto incluso que el mundo físico. Y la Biblia también lo dice, la Biblia también habla lo mismo. La Biblia dice que el mundo espiritual, perdón, que el mundo físico, dice la Biblia, el mundo físico es sombras de realidades celestiales. Esta dimensión que nosotros vemos es una sombra de la realidad celestial, o sea, que el mundo espiritual. O sea, este mundo físico es como una sombra que proyecta el mundo espiritual. Entonces, si nosotros ponemos la mano aquí así, ¿verdad? Enfrente de una luz y vemos que la mano pues proyecta una sombra. ¿Qué es más sustancial? Eh, ¿Qué se ve mejor, la sombra o la mano original? ¿Qué es más sustancial? La mano, ¿verdad? Bueno, entonces la sombra es como el mundo físico, es este mundo al que nosotros ya estamos acostumbrados y que pensamos que es el único que existe, cuando en realidad el mundo espiritual es muchísimo mejor, que es la mano original que proyecta esa sombra, es muchísimo más sustancial, muchísimo más claro y mucho mejor que el mundo físico. Imagínese si Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creó el mundo físico tan bonito, ¿verdad? Hay flores, animales, vemos que el mundo es hermoso. Y lo creó para que fuera temporal. Algo tan bonito con el mundo físico y es temporal. Es temporal. Imagínense qué tan hermoso será el mundo espiritual, siendo que el mundo espiritual es eterno. Imagínense solamente. Entonces, eh, y el mundo físico dura 100 años. Digamos, una persona dura 100 años en la vida con su cuerpo físico y luego va al mundo espiritual. Imagínense 100 años de algo tan maravilloso, tan bonito como es el mundo físico y solo 100 años experimentamos nosotros, podríamos experimentar en este mundo. Imagínense cuán más hermoso es el mundo espiritual si nosotros vamos a pasar ahí eternamente, eternamente. Entonces, en realidad, el mundo espiritual es algo maravilloso, algo grandioso, algo que todos deberíamos estar deseando ir. Pero claro, ahora tenemos miedo de ir al mundo espiritual porque las personas, todos tenemos miedo de morir. Pero originalmente no fue así. Originalmente el ser humano no tendría por qué tener miedo a morir. Por el contrario, morir sería como graduarse de este mundo físico, de este plano terrenal. O sea, una persona originalmente que muriera y pasara al mundo espiritual es una persona que ya se graduó y ya no necesita más este mundo físico para poder crecer espiritualmente, sino que ya llegó a un nivel de perfección y ya está listo para disfrutar de eso en el mundo espiritual.
Entonces es algo muy profundo en realidad que tenemos que la humanidad tiene que comenzar a entender, tiene que comenzar a saber sobre el mundo espiritual más y más, porque somos seres espirituales, somos seres que tienen esta característica dual de interna que es nuestro yo espiritual. No podemos simplemente omitir nuestro ser, cómo somos nosotros, ¿verdad? Porque nos puede llevar, eh, no podemos llevar una sorpresa al final de nuestra vida. Imagínense una persona que solo vive para sus placeres físicos, placeres carnales y va cometiendo ahí por la vida pecados, haciendo malas cosas, destruyendo su espíritu. Y ya llega a los 90 años, ya a punto de morirse, y ahí se da cuenta de que tenía un espíritu, ¿verdad? Y que tenía que cuidarlo durante su vida, tenía que instruirlo, tenía que cultivarlo durante su vida. Sin embargo, ya se da cuenta ya al final de sus días, ya hay personas que ni se dan cuenta, ¿verdad? Ya van al mundo espiritual y nunca supieron que tenían un espíritu, que tenían algo más que los iba a permitir disfrutar en la eternidad. Entonces, tenemos que más y más transmitir esta verdad tan importante a la humanidad. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, yo espiritual, es tan verdadero, tan real, que en realidad es algo que tenemos que enseñar, ¿verdad? Tenemos que enseñar, porque estamos tan enfocados solamente en lo físico, solo en lo que vemos, ¿verdad? Y basamos nuestro día a día en lo que vemos nada más, en el yo físico, qué comer, qué vestir, etcétera. Y dejamos de lado lo yo espiritual, cuando debería ser lo contrario. Nuestra vida espiritual debería ser la principal razón por la cual nosotros nos movemos en este plano físico. Y utilizamos nuestros cinco sentidos físicos y todo lo que Dios nos da físicamente, alimentos, etcétera, ¿verdad? Todo lo físico que tenemos, utilizarlo para el bienestar espiritual, que es lo más importante y fundamental. Pero no, ¿verdad? La humanidad estamos como ciegos, ¿verdad? Muertos. Utilizamos las cosas que Dios nos dio físicamente, los recursos físicos, para solamente placeres físicos y dejamos de lado lo espiritual, que es lo más importante. Entonces no fuimos creados de esa manera y por lo tanto la persona que vive así, anulando su parte espiritual, diciendo que no tienen espíritu o pensando de verdad, omitiendo su aspecto espiritual, esa persona nunca va a ser completamente feliz. Por más que ande, que tengan miles de millones de dólares, por más que le den el mundo entero si quieren, lleno de diamantes, no importa, no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene un aspecto espiritual que no lo puede anular. Fue dado por Dios desde el momento en que nació. Entonces no puede anular ese aspecto espiritual que tiene, que posee y que necesita cuidado también. Y por eso está la religión. La religión nos ayuda de una u otra manera, sea perfecta o imperfecta, ¿verdad? Porque sabemos que la religión no son perfectas, porque han habido muchas eh, cosas malas que las religiones han hecho, ¿verdad? En nombre de Dios. Pero esto es otro tema ya, es porque las personas han sido malas, ¿verdad? No la religión en sí, la religión es un medio que Dios utiliza para por lo menos guiar de cierta forma a la humanidad a crecer espiritualmente. Entonces, a pesar de todos sus defectos, de todas las cosas malas que tienen las religiones, que muchas personas no les gusta ser religioso para nada, sin embargo, es la única manera que Dios tiene para poder de una u otra forma ayudar a sus hijos a crecer espiritualmente. ¿Verdad? No podemos, no hay otra forma, ¿verdad? Si ustedes me dicen, no, tenemos otra forma, ¿ahí cuál forma? Díganme, la política, la educación, la cultura, ¿qué otra de esas formas podemos utilizar entonces? ¿Verdad? No hay otra forma. No es porque sea religioso ni porque defienda la religión, ¿verdad? Tampoco no es que sea religioso yo, ¿verdad? Sino que es la manera que Dios tiene para poder ayudarnos a crecer espiritualmente, ayudarnos a crecer espiritualmente. Entonces tenemos nosotros que tener también un poco de vista como la que tiene Dios, ¿verdad?
ver las cosas como Dios las mira y así poder nosotros también ayudar a Dios a crecer espiritualmente, ¿verdad? Que Dios quiere que todos crezcamos espiritualmente. Pero nosotros tenemos que tener esa empatía también, ¿verdad? Y crecer espiritualmente, ayudar a Dios, o sea, cultivar nuestro carácter. Si nosotros por lo menos nos ocupamos de nuestra vida espiritual y nos ocupamos por lo menos de nosotros mismos, ¿verdad? Así como dice el lema. Recuerdan el lema ese de la paz empieza conmigo. Entonces, si cada uno de nosotros, imagínense, en el planeta Tierra nos ocupamos de nosotros mismos, de cultivar nuestro espíritu, nuestro carácter, entonces podemos lograr cambios rápidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo inicia en el individuo. El cambio inicia en el individuo. Queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar el planeta, queremos cambiar la nación, pero todas estas cosas son una extensión del individuo. Todo comienza en la persona, en el individuo, en el yo. Si nosotros cambiamos al individuo, cambiamos a la familia. Si la familia cambia, cambia la sociedad. Si la sociedad cambia, cambia la nación. Y si las naciones cambian, cambia el mundo. Entonces la paz empieza conmigo, como dice el lema, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, hermano, que tenemos que tener en cuenta y que nosotros llegamos a a la madurez espiritual, como dice el principio divino, a través del periodo de crecimiento, pasando por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Ahora bien, esas tres etapas simboliza un nivel espiritual diferente. Como pueden ver ahí, la etapa de formación simboliza al espíritu de formación. Etapa de crecimiento, entonces tenemos un espíritu de vida. Y ya cuando llegamos a la madurez, ya cuando nos perfeccionamos, entonces adquirimos un espíritu divino. Y ya por supuesto estaríamos en el reino de los cielos. Y bueno, esa es como una escala, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar para medir el nivel espiritual o el crecimiento espiritual. Y fíjese que hay uno incluso que está por debajo de todos esos tres, ¿verdad? Que es la persona que está ya en el infierno. En el infierno, ¿verdad? El espíritu de preformación, o sea, una persona que no ha iniciado el crecimiento espiritual y que se mantiene en el infierno, o sea, lejos del amor y la verdad de Dios. Entonces, esa persona es la que necesita resucitar. Entonces, una persona que escucha por primera vez la palabra de Dios, la entiende y vive de acuerdo a ella luego, entonces comienza poco a poco, paulatinamente, a crecer espiritualmente. Primero la etapa de formación, después crecimiento, luego perfeccionamiento, madurez. Y así sucesivamente hasta llegar a ser un nivel de espíritu divino, ¿verdad? Entonces, así es como ocurre el crecimiento espiritual. Estos son los niveles que nosotros podemos incluso graficarlo así, ¿verdad? Para entender cómo es que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Y hay espíritus que se mantienen en el espíritu de formación, que podemos decir que es como el purgatorio. Hay otros espíritus que han crecido hasta el nivel de espíritu de vida, que se mantiene en el paraíso. Pero el paraíso no es el reino de los cielos. El paraíso fue establecido por Jesús hace 2000 años, 2025 años, pero aún no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando todos y cada uno de los seres humanos que habitan la tierra han sido restaurados y que no hay ninguno que se encuentre en el ámbito satánico. O sea, se acaba el mal para siempre. Ya no existe el mal, no existe Satanás, no existe el infierno. Entonces, cuando ya eso pase, ahí entonces podemos decir, estamos en el reino de los cielos. Por fin se estableció el reino de los cielos. Entonces, el punto número 4 de los 4 puntos, de los 4 principios de la restauración, de la resurrección, el punto 4 dice, el yo espiritual crece de acuerdo al mérito de la era. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el mérito de la era? La resurrección está basada en el mérito de las tres eras. Los profetas, santos y justos que vinieron antes que nosotros ampliaron y profundizaron el fundamento sobre el cual las siguientes generaciones se relacionarían con el corazón de Dios. Lo que vivimos hoy
resucitamos sobre el fundamento ya creado por los antepasados. Entonces aquí vemos una gráfica en donde vemos diferentes flechas, vemos formación, crecimiento y perfeccionamiento, perdón, formación, crecimiento y madurez. Y a la parte derecha vemos diferentes figuras centrales, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús, segunda venida. Entonces, el ideal de la creación es la perfección, cuando alcanzamos ya el último peldaño. Es el ideal de la creación, es el reino de los cielos, que es el ideal que Dios tenía pensado para nosotros. Entonces, el ser humano cayó en estado muy por debajo, ¿verdad? Entonces, las diferentes figuras centrales, en este caso ahí pone Abraham, Isaac y Jacob, ayudaron a la humanidad a crecer a cierto nivel, al nivel de espíritu de formación, preformación estaban en ese momento, perdón. Entonces, es un nivel espiritual, ¿verdad? Es un nivel espiritual que, pues, en la Biblia lo denomina tumba, ese nivel espiritual. ¿Por qué? Porque es un nivel de oscuridad donde no había verdad, no había dirección, no había nada. Es el nivel que había, que había únicamente y no se podía alcanzar otro nivel espiritual. Por lo tanto, las personas podían resucitar únicamente a ese nivel. No había más mérito. Ese era el mérito que existía en esa era. ¿Verdad? Se entiende, ¿verdad? Lo que significa el mérito de la era. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así como lo que nosotros podemos ver cotidianamente ahora en nuestros días. Hoy en la actualidad, los niños, ¿verdad? Apenas nacen, ya tienen acceso a una gran cantidad de información tan enorme que nosotros no teníamos antes acceso, ¿verdad? Las personas que existían antes en los años 1900, 1800, tenían que ir a una biblioteca para acceder a un libro, para buscar cierta información, cierta receta, cierto algo, ¿verdad? Sin embargo, la generación actual puede acceder a cualquier tipo de información, cualquier cantidad increíble de información con la palma de un clic, ¿verdad? Nada más. Al alcance de un clic, todo está al alcance, todo, toda la información, todo se encuentra a la mano. Entonces, esta generación nace con una gran cantidad de información a la mano. Es una gracia, es un mérito en realidad muy grande. Y pues que antes no existía, ¿verdad? Tanta información, ahora podemos nosotros investigar de cualquier cosa que querramos y convertirnos incluso en expertos en la materia, con solo un video, con solo algo, una información, una lectura electrónica que encontremos en internet. Con un video, ¿verdad? Ya podemos incluso conocer y tener más conocimiento que igual que los expertos, ¿verdad? Que lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conocimiento a hoy está a la palma de la mano, o sea, a la palma, ah, ah, en nuestra palma, en nuestro alcance, al alcance de un clic, está a la mano. Entonces, eso es un mérito que nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Porque antes, incluso en la época antigua, incluso en la época incluso medieval, no existía el conocimiento así, ¿verdad? Tan divulgado. Y los libros y los libros pues eran guardados solamente por las familias pues de los que tenían ese conocimiento y eran guardados con mucha precaución, ¿verdad? Para que las personas no pudieran darse cuenta de los secretos, de las cosas. Así, por ejemplo, los herreros guardaban sus secretos y no compartían esa información con nadie más para ellos tener solamente el conocimiento. Igual los chefs, los doctores, etcétera. Entonces ellos guardaban sus conocimientos, sus cosas, su información para ellos y no la divulgaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para ellos tener solamente el conocimiento y así poder hacer uso de él y así poder cobrar, ¿verdad? También, o sea, vivir de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, pero hoy no. Hoy es muy diferente, tenemos un mérito grandioso de que la información puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo. Nosotros podemos tener toda la información que deseemos para poder eh, liberar nuestra mente de la ignorancia, simple y sencillamente así. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Y hay muchas cosas igual que han ocurrido en donde hemos recibido el mérito de la era. Entonces, los niños que nacen en esta era nacen con ese mérito, el mérito de tener la información a la mano.
al alcance de un clic. Eso no existía antes, le repito, antes de la información eran tiempos más oscuros donde la gente no sabía ni siquiera ni leer, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, fácilmente los niños pueden acceder a todo tipo de información con un simple video. Entonces, de la misma manera, sí, el mérito de esta era es mayor cuando se refiere a la verdad de Dios, no solamente a la tecnología, sino a la verdad de Dios. Vamos a ver que en la época de Moisés, Dios introdujo las leyes, entonces los israelitas y el mundo entero podía alcanzar el nivel de espíritu de formación, pero solo hasta ese momento, antes no se podía, solo hasta que ya la ley a través de Moisés fue revelada, el ser humano pudo alcanzar ese nivel. Y pues ese era el mérito de esa era. Las personas que vivían en ese momento y los niños que nacían en ese momento recibían el mérito de vivir en esa era, de ya conocer los 10 mandamientos. Antes no se podía antes tener ese mérito. Entonces, pero la historia sigue, ¿verdad? Nosotros somos testigos y la historia continúa, la historia de la providencia avanza. Dios no se quede estancado en su providencia, sino que quiere que el ser humano avance hasta la perfección. Entonces, vino Jesús, luego de 2000 años, introdujo los evangelios. Y los evangelios, sabemos todos, ya lo he explicado varias veces, que son superiores a las leyes moisaicas, no que contradicen las palabras de Moisés, sino que son superiores en explicación, ¿verdad? En amplitud. Es una verdad más amplia, donde nos enseña que Dios es nuestro Padre y nos enseña a tener ese hijo, ese corazón de hijo, ¿verdad? Hacia Dios, y que tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo más que cualquier otra cosa. Entonces la motivación de los evangelios, la motivación es el amor y por lo tanto es superior a a las leyes por esa razón. Y muchas cosas nos enseñó Jesús también, ¿verdad? Nos enseñó muchas cosas. Entonces, el crecimiento de las personas, por supuesto, también se incrementó hacia un nivel de espíritu de crecimiento y llegamos al nivel de paraíso. Con Jesús, nosotros por creer en Jesús y seguir las palabras de Jesús y vivir nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, centralizados en Jesús, nosotros resucitamos y llegamos, podemos ir al paraíso, al nivel espiritual de paraíso, que fue el nivel espiritual, la morada que Jesús preparó para todos los creyentes que creemos en Jesús. Recuerdan cuando Jesús le dijo al ladrón de la derecha, ¿verdad? Eh, que le dijo al ladrón, ¿verdad? Que le dijo al ladrón que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el ladrón pues creyó en Jesús al final, a pesar de que cometió pecado y todo, al final terminó creyendo en Jesús y pudo ser salvo, pudo recibir la salvación y alcanzó el nivel de espíritu de crecimiento y por ende pudo ir al paraíso con Jesús. Pero el paraíso no es el reino de los cielos. Ya dijimos lo que significa el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es cuando ya nada, todos sean restaurados, cuando no existe el infierno, cuando Satanás no existe, cuando solo lo que existe es la bondad de Dios, el amor y la verdad de Dios y el dominio divino de Dios. Es lo único que existe, no existe el mal ya más. Entonces ahí es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Entonces no tenemos que pensar más allá, ¿verdad? No tenemos que hacernos un nudo tratando de explicar de qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que Dios tenía planeado desde un principio, el ideal que Dios tenía pensado hacer. Entonces, todavía Jesús, a pesar de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra hace 2000 años, nos dio mucha verdad. Sin embargo, él dijo que todavía no era toda la verdad que él quería decir. Por eso dijo él, muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús. Pero cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa.
Y ya sabemos por qué Jesús no pudo decir esa verdad que no dijo. Fue porque nosotros, pues el mundo, todo el mundo, pues porque estaba en la posición del mundo entero, rechazamos a Jesús. Pueblo de Israel rechazó a Jesús, lo crucificó, pensando que él no era el Mesías. Entonces, por esa razón, por haber rechazado a Jesús, Jesús no pudo decir toda la verdad que él quería decir. Sin embargo, en la época de la segunda venida, el ser humano va a recibir esta nueva expresión de la verdad que lo va a elevar espiritualmente a un nivel que nunca antes había podido alcanzar el ser humano. Entonces, en los últimos días, el mérito de la era se va a incrementar más todavía. ¿Por qué? Porque las personas van a tener la posibilidad de escuchar y recibir el amor y la verdad de Dios a un nivel muchísimo más grande de lo que nunca antes se había recibido en la historia. Nunca antes, ¿verdad? Y por eso muchas personas del pasado, profetas y santos, eh, anhelaron, ¿verdad?, estos últimos días, porque en los últimos días el crecimiento espiritual va a ser exponencial. Entonces, la persona que nace en esta era, en los últimos días, puede recibir una cantidad de amor y verdad tan grande que incluso puede superar, ¿verdad?, el nivel espiritual de todos los santos y los profetas que están en el mundo espiritual que murieron en un simple día, ¿verdad? Puede recibir toda la verdad en un simple día, que nunca, que todos los santos y profetas lucharon por ella. Sin embargo, esa persona, simplemente por el hecho de vivir en esta era, recibe ese mérito del fundamento que todos los santos y profetas prepararon para todos nosotros, ¿verdad? Todos los santos que dieron su vida por la voluntad de Dios, todas esas personas que murieron haciendo la voluntad de Dios, que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, desde Jacob, Isaac, Moisés, eh, Noé, todos ellos, ¿verdad? Todos. Nosotros recibimos todo el mérito que ellos hicieron, ¿verdad? Todo ese trabajo tan arduo que Dios ha hecho a través de la historia. Entonces, una persona que nace hoy recibe todo ese mérito, simple y sencillamente por nacer en esta era. Por eso dice en Mateo 13:16, ahora entendemos bien este versículo, dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13:16. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y qué afortunados deberíamos de sentirnos de poder nosotros nacer en esta era, de poder recibir tan maravilloso mérito y recibir tanta gracia de Dios, tanta verdad. Porque repito, estas cosas que hemos estado explicando, este principio divino, son revelaciones nuevas que el ser humano nunca antes había conocido, nunca antes había tenido acceso a tal revelación. Entonces es algo nuevo, es algo muy grande que la humanidad ahora puede tener acceso a él. Y así por eso hacemos conferencias a través de Zoom, a través de las diferentes redes sociales. Entonces ahora un video en una red social nos puede enseñar muchísimo más de lo que nunca antes el ser humano pudo aprender en la historia de la humanidad, ¿verdad? Imagínense si Abraham hubiera tenido acceso a un video de esto, del principio divino, o si Moisés hubiera tenido acceso a un video del principio divino, con una explicación tan detallada sobre la providencia de Dios, sobre el plan de Dios, sobre el mundo espiritual, etcétera. Todos los principios divinos, todos los principios que hemos estudiado hasta hoy, ¿verdad? Que hubieran hecho esas figuras centrales, hubieran tenido acceso a esa información. Sin embargo, no pudieron, ¿verdad? Por eso nosotros, como dice en Mateo 13:16, tenemos que sentirnos dichosos, dichosos nosotros, nuestros ojos, porque ven lo que los muchos santos desearon ver y no lo vieron, y oír lo que muchos santos en el pasado quisieron oír y no lo oyeron. Sin embargo, nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces tenemos que sentirnos dichosos, agradecidos por Dios de que vivimos en esta era, pero también eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Qué quiere decir? Que sí, somos dichosos, somos afortunados, pero también tenemos la gran responsabilidad nosotros de qué vamos a hacer con esa verdad, qué vamos a hacer con esta gracia que recibimos de Dios. ¿Será que vamos a desperdiciar la oportunidad? ¿Vamos a vivir nuestras vidas a como nos dé, lo como nos plazca? ¿Vamos a violar todos los principios de Dios? ¿Vamos a hacer todas las cosas mal? A pesar de que sabemos que tenemos una vida espiritual, ¿verdad? O sea, conocemos los principios de Dios y vamos a seguir con nuestra vida hacia un mal camino. Es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque es seria la situación. Porque así como podemos recibir una gran gracia, también vamos a ser culpables, muy, muy culpables si hacemos mal uso de las cosas, ¿verdad? De la gracia que Dios nos da. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la verdad y a pesar de eso, después de eso, continuamos nuestra vida como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Seguimos nuestra vida normal y listo. Entonces, ahí podemos entonces tener consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo maravilloso, algo, un fundamento de muchos santos y sabios del pasado. Estamos recibiendo el mérito de vivir en esta era. Sin embargo, no le damos importancia, no nos vale, ¿verdad? Y seguimos nuestras vidas. O una persona pues escucha, ¿verdad? Por un oído y por el otro le sale, como dice el dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar la vida en serio o vamos a seguir jugando? Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y así como le digo, un gran poder, ese gran poder que recibimos, ese mérito de esta verdad, conlleva una gran responsabilidad. O sea, la responsabilidad también aumenta en estos últimos días. Ahora las personas que ya han escuchado el principio divino, que han escuchado la verdad, que conocen que realmente ya estamos en los últimos días, de que Dios realmente está trabajando y que tenemos que hacer nuestra parte. Entonces somos responsables también de eso. Entonces ese punto número 4 es muy importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender que eh, mérito de la era es diferente, por lo tanto la resurrección es diferente, ha venido siendo diferente en diferentes eras. Entonces en esta era, en los últimos días, las personas están deseosas de resucitar hacia ya a la perfección, ¿verdad? Alcanzar la perfección. Aquí vemos en esta gráfica la resurrección y perfeccionamiento de la gente que vive en la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento solo tenían las leyes mosaicas, por lo tanto, ese nivel lo llamamos o denominamos purgatorio, ya que es un nivel de obediencia, un nivel de siervos, donde las personas tenían que obedecer a la ley. Si no lo obedecían, eran castigados con la muerte. En el segundo nivel es el nivel de paraíso, donde los hijos adoptivos de Dios podían crecer a ese nivel espiritual a través de fe en Jesús, creer en Jesús, creer en que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Mesías, y que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces podemos nosotros ser salvos. Pero tenemos que tener fe, es el requisito mínimo para poder ser calificados para entrar con Jesús al paraíso. Entonces, no es que no tengamos que hacer nada, sí tenemos que hacer algo, que es la fe, pero es un requisito muy mínimo, ¿verdad? Es una gran gracia en realidad. Porque tener fe hoy en día es muy fácil. Hoy cualquier persona puede ser cristiano. Cualquier persona, hasta los pandilleros, ¿verdad? El de la cuadra son cristianos todos. Pero ser cristiano al inicio, ¿verdad? Cuando recién estaba iniciando Jesús con su ministerio, ahí era donde realmente había que dar la vida. Y todos los santos dieron la vida, todos los discípulos de Jesús dieron su vida para poder ser cristianos, para poder decir soy cristiano, tuvieron que morir, ¿verdad? Entonces, pero hoy es más fácil por la gracia y el mérito de vivir en esta era. Tenemos la facilidad de que creer en Jesús, ¿verdad? No nos va a significar la vida. No va a quiere decir que por ser cristiano vamos a perder la vida, ¿verdad? No. Porque estamos en un nivel, una era donde el mérito ya sí es más grande, se ha ampliado mucho más. Pero no es el nivel espiritual que todos deseamos estar, porque el que queremos, el que buscamos, el que Dios quiere, es el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús por eso prometió regresar de nuevo. ¿Para qué? Para terminar ese trabajo que quedó inconcluso.
y es el establecimiento del reino de los cielos. Por eso, cuando venga el Señor de la segunda llegada, Señor de la segunda venida, se va a establecer este nivel, que es el nivel del reino de los cielos, donde nosotros seremos conectados con Dios a través de su amor y seremos hijos verdaderos del linaje verdadero de Dios. Entonces, esa nueva expresión de la verdad, ese testamento completo, es el que nos va a ayudar y nos va a impulsar a, a ser personas perfectas, personas ideales, a establecer familias ideales, sociedades ideales, naciones ideales, un mundo ideal y por ende el reino de los cielos. Entonces vemos cómo hay tres diferentes niveles, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ya hoy en día, en los últimos días, va a aparecer el Testamento completo, que es la nueva expresión de la verdad. Y esas son estas palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Muchas cosas tengo que decir, pero ahora no puedo ir con ello. Entonces, ¿por qué hay personas que se niegan a pensar de que ya toda la verdad está dicha, toda la verdad está concluida, que ya no hay nada más que Dios tenga que revelar porque ya mandó a su Hijo unigénito y que todo el que crea en Él no tendrá vida eterna, ¿verdad? Y es cierto, todo el que cree en Jesús puede alcanzar el nivel de paraíso y tendrá vida eterna, por supuesto. Pero no es el reino de los cielos que Dios desea establecer. Y para eso, para que Dios pueda establecer el reino de los cielos, tiene que revelar la verdad completa, tiene que revelar muchas más cosas. Como dice Jesús, llegará la hora en que no os hablaré más en parábolas, sino que os hablaré claro acerca del Padre. Y ese es el mérito que estamos recibiendo en esta era a través del principio divino, que recibimos esta nueva expresión de la verdad, esta verdad completa que nos revela todos los secretos del cielo, todos los secretos. Ya no hay nada oculto, no hay nada en la Biblia que sea oculto, que sea misterio. Los misterios se acabaron. Con el principio divino, los misterios se acabaron, ¿verdad? Y el principio divino, por supuesto, está fundamentado en la Biblia. No hay nada, absolutamente nada que el principio explique que no esté en la Biblia. ¿Verdad? No esté en la Biblia. Entonces es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, eh, bien. Entonces, hermanos, eh, bueno, vamos. Aquí este tema es poquito largo en realidad. Eh, Vamos a dejarlo aquí porque en realidad este tema de la resurrección es un poco extenso, ¿verdad? Es un poco extenso, nos va a llevar más de una hora. Faltan varias diapositivas también. Vamos a hablar sobre cómo resucitan las personas que ya pasaron al mundo espiritual y ya no tienen más cuerpo físico. ¿Cómo hacen esas personas pues, entonces para resucitar? Esas personas que se fueron al infierno, digámoslo por así. ¿Cómo hacen para salir del infierno? ¿Cómo hacen para resucitar, para ser restauradas? ¿Cómo hacen? Entonces eso lo vamos a estudiar la próximo fin de semana. Eh, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, hasta esta diapositiva. Vamos a, a darle chance también si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna observación, ¿verdad? No tengan duda en hacerla. Y que pues este estudio del principio divino, ¿verdad? Es para todos nosotros que podamos escudriñar la verdad, podamos conocer a fondo qué es lo que nos enseña el principio divino, para así poder nosotros utilizar estas enseñanzas a favor de nosotros, a favor de nuestro crecimiento espiritual, que al fin y al cabo es lo que nosotros nos interesa, ¿verdad? A Dios le interesa eso más que a nadie. Entonces, si nosotros nos interesamos en cosas así, que a Dios le gusta también, ¿verdad? Dios nos va a apoyar en todo. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar los recursos. Dios, siendo el Dios dueño de todo el universo, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios le falta recursos cuando Él posee todo, el mundo entero, el universo entero, ¿verdad? Entonces, Dios va a ponernos los recursos que necesitamos nosotros en nuestras manos para que nosotros continuemos el camino, ese es el crecimiento espiritual.
Entonces no tengamos miedo en eso, ¿verdad? Y ahí es donde la palabra Jesús cobra más relevancia, cobra más sentido. Cuando Jesús dice, buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, no pierdan el tiempo pensando de que no, que tengo que hacer dinero y van a hacer dinero por otro lado, ¿verdad? Cuando en realidad el verdadero negocio que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Porque muchas veces, a mí también muchas veces se me olvida constantemente, pero tenemos que recordar, ¿verdad? Que el verdadero negocio, el verdadero sentido de la vida y la razón por la cual estamos en este mundo físico es porque tenemos que cultivar nuestro yo espiritual. Tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer todas las preparaciones para partir de este mundo, para ir al mundo espiritual, ¿verdad? Entonces eso es lo más sabio que nosotros podemos hacer, inculcar o invertir en nuestro espíritu. Eso es lo más sensato, lo más sabio, ¿verdad? Que una persona puede hacer. Entonces hoy nosotros en esta tarde pues hicimos eso, ¿verdad? Nos enfocamos un poco en el estudio de los principios de Dios para crear nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo en los comentarios y con mucho gusto yo le voy a responder en el próximo día o en el próximo video, ¿verdad? Si nos está viendo a través de las diferentes redes sociales, yo le respondo en los comentarios también. Entonces, no sé si no tenemos ninguna otra pregunta, si no tenemos ninguna otra observación, vamos a ir finalizando esta conferencia. Siempre dándole gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por participar de este estudio y que siempre va a ser nuestra hora, nuestro momento para estudiar el principio divino. Entonces, bien, los que se encuentran aquí presentes, no sé si les gustaría encender la cámara para que tomemos una foto de recuerdo, ¿verdad?, de ese seminario. ¿Puede encender su cámara? ¿Puede encender su cámara? Bueno, vamos, si no puede encender, entonces igualmente vamos a tomar la foto así. Entonces, eh, entonces ya vamos a ir finalizando, hermanos, esta conferencia. Si alguno tiene algún otro comentario que hacer, bueno, ya saben, ¿verdad? Tienen ahí abajo la caja de comentarios, pueden dejar sus comentarios y le agradezco a todos por haber asistido en este día. Que tengan todo un buen bendecido día, un bendecido fin de semana, un bendecido domingo y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Bendiciones.